Joya. Share. Está acá. Está acá. Bien. Optimización. A veces se le dice programación matemática, lo van a escuchar también. Cuando hablan de programación matemática estamos hablando de optimización. Y bueno, la idea es poder encontrar, nosotros vamos a tener varias alternativas para decidir, tomar una decisión. Recuerden esto, lo que queremos hacer ahora es tomar una decisión. Ustedes quieren decidir algo y tienen muchas alternativas. Podrían decidir a ojo, podrían tirar una moneda, podrían decidir por su intuición, pero hay maneras de decidir que son más matemáticas, ¿sí? Y este tipo de decisiones son las que nos interesa estudiar. Este tipo de decisiones, a ver, uno podría, si quisiera podría, pero digo, no son las decisiones que uno dice, bueno, me voy a decir si me quiero poner en pareja con esta persona o no, ¿no? Porque tal vez esas son decisiones que pasan más por lo personal. Entonces, estas van a ser decisiones más basadas para sistemas complejos que podemos estudiar como una industria, como un sistema de ruteo o como distintas cosas. Por ejemplo, en la izquierda, en el gráfico de la izquierda, van a poder observar que cada punto es un almacén o un cliente. ¿Sí? Cada puntito es un cliente. Y cada color es un camión. Entonces vos tenés 1, 2, 3, 4, 5 camiones para entregar mercadería en todos los puntitos, en todos los clientes. ¿Sí? Tenés múltiples maneras de conectar todos los puntos. Es decir, conectar los puntos es que todos los camiones se entreguen a todos los clientes, ¿no? Una manera podría ser, no sé, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, conecto los de afuera con un camión azul, ¿no? Conecto los del segundo anillo con un camión rojo, ¿no? Imagínense que está bien conectado, porque esto está así, ¿no? Y conecto los de acá con otro color. Y así sucesivamente. Entonces, uno podría conectarlos de distintas maneras a todos los puntos, ¿no? Siendo cada punto un cliente y cada línea de cada color un camión. La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de conectar todos los puntos? ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender de la distancia, del costo, de cuánto me está comprando el cliente. Es decir, existe más de una sola manera de conectar todos los puntos. Y nosotros queremos encontrar la mejor. Eso sería optimizar, en pocas palabras. ¿No? Es cuando tienen alternativas para elegir. Upa, no iba eso. Cuando tienen alternativas para elegir y quieren elegir la mejor. Eso es optimizar en primera definición. Ahora vamos a ir más específico. Otra manera, que esto tal vez lo vean más adelante en algunas de las otras clases, es, bueno, ya vieron algo con Rodrigo al fin del cuatrimestre pasado, de lo que es ruteo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veían tipo ruteo en grafos? Encontrar la ruta más corta. ¿Qué significa todo eso? Y que tienen más de una manera de conectar dos puntos, pero quieren encontrar la manera que es más rápida o más barata, o más corta en distancia. Entonces, tienen alternativas y quieren encontrar la mejor. Por ejemplo, acá estoy yo, en este punto que está acá, el origen de abajo a la derecha. De hecho, les estoy hablando desde ahí. Y acá es Martín, ¿puede ser que en análisis uno nosotros hacíamos algo de esto? O sea, a lo que me refiero es, encontrábamos el camino más corto o la forma más corta yo me acuerdo con Alicia Álvarez, de cruzar un río o algo así, decía, de ir de un punto A a un punto B, y lo hacíamos encontrando, bueno, primero la derivada igualada a cero, después con eso, nada, como que trabajamos optimización en análisis uno. ¿No tiene nada que ver con esto? Sí que tiene que ver, tiene un montón que ver. En ese caso, cuando derivás a cero, ¿no? Vos si tenés una función, imagínense así, y decís, bueno, calculo la derivada igual a cero, ¿qué supones acá? Que hay un solo punto que tiene la derivada igual a cero, ¿no? Entonces es fácil llegar a ese punto. Y también conocés la función, que tal vez es una función así. Pero ¿qué pasa si tu función es una cosa así?
¿no? Y encima está no en 1D, porque esta es una función en 1D. ¿Qué pasa si tu función está en 10.000 dimensiones? Es difícil, ¿no? Encontrar el gradiente de eso, hay que ver si es derivable. Pero sí, exacto, estás en lo correcto, venís bien. Entonces, ¿qué pasa? Entre este punto y este punto hay muchas maneras de rutas posibles. Yo podría agarrar Panamericana y después Ramal Tigre y después voy ahí y yo a Victoria. O podría agarrar Libertador y de Libertador me meto todo por Libertador y todo por el vial costero y llego. O la ruta que me ofrece Google Maps, que es todo por Maipú, creo que es, ¿no? Hasta que llego a Victoria. ¿Podría ir por el agua con un auto y hacer así? No. Respuesta corta, no. ¿Podría ir en línea recta con un auto? Con un auto no. Bueno, entonces también tengo restricciones para conectar esos dos puntos. Entonces, no vale cualquier solución. Uno me dice, no, sabes que lo más rápido es que si vas en línea recta. Sí, pero eso no es una solución posible. O sea, ¿es una solución? Sí. ¿Es posible? No. O sea, ¿es una propuesta de solución? Sí. ¿Es posible? No. Entonces, y después, dentro de las posibles, están todos los caminos que yo les dije, ¿no? Que pueden ir por un lado, por el otro, etc. Después en Machine Learning, lo que la prensa llama inteligencia artificial, que sería en realidad aprendizaje estadístico o Machine Learning, hay un problema muy clásico que se llama clasificación. Y Machine Learning o inteligencia artificial, en su mayoría son problemas de optimización. O sea, ustedes tienen que entender optimización si después les interesa hacer Machine Learning. No pueden, más allá de que muchas veces la gente se manda y podés hacer un curso de Machine Learning y aprender y todo lindo, ustedes están estudiando ingeniería, entonces pueden ir un poquitito más adentro y cuando van un poquitito más adentro en inteligencia artificial van a encontrarse que la mayoría de las cosas son problemas de optimización. No es el robot de inteligencia artificial. ¿Vieron esa que a veces les ponen ese robot así dándole la mano al humano? Una mano de un robot y una mano de... ¿No? ¿Nunca vieron esa imagen? Cuando les hablan de AI. No, no la vi. Tito Bueno, Blanco. vamos a buscarla porque la tienen que ver. La tienen que ver para que sepan de qué estamos hablando. Uy, no, no iba esto. A ver si no tengo... A ver si acá. AI. Artificial Intelligence. ¿Esto nunca lo vieron? ¿Esta imagen? AI. Ah, sí, esa ¿No? sí. Estas imágenes, ¿no? Tipo esto, esto, ¿no? Son imágenes re poco informativas, o sea, alejan mucho de la realidad. Esto, ¿qué es esto? Un robot haciendo cuentas, ¿viste? Es cualquiera. Esto, ¿no? Ustedes tocándole ahí el dedo al robot. Eso es robótica, es otra cosa. O sea, está muy ligado a la inteligencia artificial, pero es otra cosa. Lo que van a hacer ustedes si hacen inteligencia artificial va a ser más esto, donde ustedes, la idea es, por ejemplo, en inteligencia artificial, si un problema muy clásico, que es el de clasificación, es, ok, vos tenés los puntos azules y los puntos rojos. ¿Cuántas maneras hay de separarlas con una función lineal, que son las líneas verdes? Un montón, porque digo, uno podría decir, y bueno, yo los puedo separar así, los puedo separar así, los puedo separar así, los puedo separar así, ¿no? Hay infinitas alternativas, infinitos hiperplanos que separan las dos nubes de puntos. Que eso es el problema de clasificación en Machine Learning. Pero hay uno que es el que maximiza el margen entre las dos nubes de puntos. Entonces es un problema de optimización. Y esto se resuelve con un algoritmo que se llama Super Vector Machines. No importa, los que hagan ciencia de datos, el año que viene, en la electiva, lo van a poder ver. Eh, pero bueno, eso es un problema de optimización. Pero el backend, cuando hablamos de optimización, no estamos hablando de estos dibujitos lindos,
sino estamos hablando de manipular funciones y ecuaciones matemáticas, ¿no? Y en realidad, y de hecho esto sigue siendo un dibujito lindo, porque a la larga no es visual lo que van a hacer. ¿No? A la larga es lidiar bueno, con superficies, con funciones de alta dimensión, en este caso son superficies de 2 dimensiones, por ejemplo, o 3, y van a tener que encontrar óptimos en esta función. ¿Sí? A la larga es traducir estos problemas de la vida real a problemas donde ustedes los pueden modelizar con matemática para poder llegar a un óptimo, que ahora vamos a definir qué es un óptimo. En la optimización, la idea es decidir, la idea es decidir por la mejor alternativa, ¿sí? Estamos decidiendo, estamos tomando decisiones. Esto no pueden olvidarse de esto en la optimización, y no para el examen, sino para sus vidas. Cuando están optimizando es porque ustedes tienen múltiples decisiones y quieren quedarse con la mejor. Cuando hablamos Martín, de ¿y siempre quedarnos con es uno solo el último? O sea, la opción siempre es una la que mejor se ajusta o realmente podemos tener más de una y... buena observación, eso lo vamos a ver más adelante, que puede pasar que haya más de una opción. Sí, total. Y lo que queremos es maximizar o minimizar un objetivo o una función, fíjense, una función objetivo, o sea, es un f de x. Lo queremos maximizar o minimizar. Eso es en general las dos opciones de optimizar. Pero para maximizar o minimizar vamos a tener variables de decisión, o sea, la decisión va a venir por acá. ¿Sí? Vamos, tenemos variables de decisión que me permiten maximizar o minimizar una función objetivo. Por ejemplo, en el ejemplo de acá, la función objetivo puede ser la distancia o puede ser el tiempo. En el ejemplo del transporte, pues la función objetivo puede ser el costo, puede ser el tiempo, puede ser la distancia, puede ser, no sé, la recaudación. En el tercero, la función objetivo es el margen que hay entre las dos nubes de puntos, ¿no? Como que van a tener una función objetivo a optimizar. Por ejemplo, no sé, decidir infraestructura cuando diseñan algún sistema industrial que minimice los accidentes. Ustedes pueden decir cómo son los caminos en una planta para minimizar accidentes o minimizar la distancia de circulación. O cuando hacen, por ejemplo, marketing online, ustedes quieren elegir o decidir por los anuncios que más clics generen, ¿no? El CTR, que es el click-through rate, es una métrica que se mide en marketing online. Quienes hagan AdWords, por ejemplo, van a saber que hay una métrica de CTR, que es de la cantidad de gente que ve tu anuncio, cuántos cliquean. Y eso va a depender del diseño del anuncio. Entonces hay anuncios que tienen más click-through rate y hay otros anuncios que tienen menos. O, por ejemplo, si ustedes están haciendo una aplicación móvil, hay una métrica que se llama retention, que la retention es una vez que la persona se baja la aplicación, cuánto tiempo se queda en la aplicación. Y entonces va a depender del diseño, y ustedes tienen un montón de opciones de diseño. ¿No? Pueden meter tipo botones, pueden meter una figura, una foto, un interstitial, un anuncio, ¿no? Porque a veces las aplicaciones que viven de anuncios eh, necesitan también diseñar cómo va a estar el anuncio en la aplicación. Entonces, por ejemplo, Spotify. Spotify, si no pagas premium, ¿qué tenés? Alguien que te dice cada 3 canciones, eh, podés usar Spotify Premium, bla, 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 y te interrumpe la canción en el medio, ¿no? Entonces Spotify de alguna manera está optimizando porque ellos lo que quieren es optimizando para dos cosas. Para que vos pagues, entonces, ¿cuál es la mejor manera de ponerte anuncios para que pagues Spotify Premium sin espantarte de la aplicación? ¿Sí? Entonces pueden tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, click-through rate, que es lo que yo les mostraba recién. Mi familia es de Jujuy, entonces suelo ir a Jujuy. El problema es que para ir a Jujuy tenés que planificarlo porque, bueno, no es un viaje corto. Entonces, si vos buscás vuelos a Jujuy en Google, te van a aparecer al principio 3 anuncios, que esto es lo que pagan las compañías, por ejemplo, Despegar, Turismo City o Podo IT. Y fíjense
que cada una de estas compañías, o sea, Despegar, Turismo City y Opodo, tomaron decisiones distintas para diseñar su anuncio. Despegar, que las decisiones van por cuánto pagas por clic y también no solo cuánto pagas por clic, porque si dos compañías pagan lo mismo, Google le da más relevancia, perdón, pone arriba, o sea, ustedes lo que quieren cuando ponen anuncios en Google, o mismo si no ponen anuncios, es aparecer arriba de todo. Si estás en tercer lugar, la chance de que te cliquen el anuncio es muy baja, decrece fuerte. Entonces, Despegar hizo decisiones 1A, 2A, NA. Turismocito hizo decisiones 1B, 2B, NB. Y Opodo IT hizo decisión 1C, 2C, NC. ¿Cuáles son las decisiones? Bueno, Despegar te puso vuelos a Jujuy, planear el próximo viaje, vuelos directos, paquetes a Jujuy, ¿no? Es como que es un anuncio más completo. Turismo City te pone vuelos baratos, te tira el precio, pero no te pone estos dos botones que tienen acá. Y bueno, Opodo Haití me está tirando el anuncio en italiano. Entonces, sí, es una página de Italia, pero digo, yo estoy buscando un anuncio de vuelos a Jujuy en Buenos Aires. Entonces, como que la- el, el resultado, la función objetivo, que es el CTR, que lo queremos maximizar, que es llevarlo a uno, sería el ideal, que no existe igual en la industria el CTR de uno. En general el CTR está entre 0,02 y 0,2, ¿no? Una cosa así. Entonces, los de Despegar tomaron decisiones y maximizaron el CTR, que es la función objetivo. Estamos felices. Ahora, layout de planta. Vos ante un mismo terreno podés decidir también cómo distribuir los racks, por ejemplo, cómo armar los caminos, ¿no? Y por ejemplo, vos querés minimizar la distancia entre puestos de trabajo. Entonces, minimizar la distancia entre puestos de trabajo va a depender 100% del layout de planta. Entonces, para la primera decisión se hizo el diseño que ven en pantalla y acá, por ejemplo, le dio 30 la distancia media entre todos los puestos de trabajo. Y para la segunda decisión se usó otro layout de planta y le dio 25. Entonces, quiere decir que las decisiones tomadas en el primer caso minimizaron la función objetivo que es distancia media. Y fíjense que recién les acabo de dar un ejemplo de marketing online y ahora les estoy dando un ejemplo de layout y diseño de organización industrial. O sea, la optimización está en cualquier problema, en pocas palabras. O, por ejemplo, el tercer caso, User Interface, donde en este caso ustedes van a poder tomar decisiones de diseño para, por ejemplo, no sé, acá decir, bueno, yo te listo algunas cosas, en este te voy a decir, no, yo te voy a listar solamente un bloque grande con un mail y acá unas tareas. La aplicación que están viendo es Asana. Asana es una aplicación de organización tipo Trello. No sé si la conocen, pero yo la uso bastante, a mí me gusta. Y la tercera decisión es, por ejemplo, no sé, poner solamente un solo cartel y algunas listitas de tareas acá. Te hago una Pero la que consulta, vamos, Martín. Siendo que diste ejemplos tan dispares, ¿no? Tan diferentes. em, Quiere decir que nosotros no vamos a encontrar una fórmula sino más bien una metodología de trabajo, ¿no? sí, vamos, exacto. Van a ver que hay una metodología en cuanto a qué es optimizar, porque yo lo quiero sacar de los casos. No quiero que piensen que optimizar, porque después vamos a hacer ejercicios y tal vez los ejercicios son un poco más tipo, no sé, decir sobre un lote de producción, pero yo lo que los quiero sacar un poco de ahí por un rato para que sepan que se puede aplicar en cualquier cosa. Porque lo que van a hacer ustedes van a usar la matemática. Entonces la matemática es la misma si estás aplicando en diseño de aplicaciones o en una optimización industrial. Y la función objetivo es la retention, que la retention ahora la querés maximizar. Fíjense que antes queríamos minimizar la distancia media, queríamos maximizar el CTR y ahora queremos maximizar también la retention. Que la retention es cuando un usuario se baja la aplicación, cuánto tiempo se mantiene activo o cuánto tiempo hasta que la desinstala. O cuánto tiempo hasta que no entra más. Vos, por ejemplo,
una aplicación de juegos viral, ¿no? Si vos te bajás, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Que es una pelotita que vas comiendo y se va agrandando, que es re viral. El Pac-Man, No, 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 es más nuevo. antiguo. ¿Cómo se llama este? Pará el, ¿Nadie lo jugó? Es medio nuevo, tendrá un par de años. Sí, ya sé, profe, que es online, ¿no? Ese que va Sí, agarrando a los demás. sí. ¿El Among Us? El Agario. El Ese, Agario, ese. juegazo, juegazo el Agario. Miren, lo vamos a poner un rato porque la verdad que es una fiesta. El Agario, peligrosísimo, ¿eh? Después está el de Slither.io, y que es lo mismo, pero como con gusanitos. El Agario existe el juego. En realidad es lo mismo que el juego de la Viborita, pero Como el remasterizado. Snake, claro. Bueno, este es el Agario, ustedes ponen, no sé, ¿no? Y ustedes se van moviendo y tienen que comer, tienen que comer estas cosas hasta que se van agrandando, pero lo que les puede pasar es que de golpe, si aparece otro como ustedes, che, nadie le está jugando, rarísimo, ¿eh? Si les Sí, profe, ahí aparece le alguien aparecen como... Re murió, los profe. nombres. No, Sí, ahí le pero aparecen los nombres de quienes le van ganando. O sea, claro, pero en general te deberías topar con alguien grande que te puede comer, ¿no? Bueno, no importa. En fin, este es un juego re viral. Si ustedes se lo bajan, ¿cuánto tiempo lo pueden tener? ¿No? Digo, tal vez te copabas jugando un rato, pero después de un tiempo es como que ya no lo vas a jugar. No es una aplicación que te cambia la vida. Te la puede empeorar en realidad. No sé si te la va a mejorar. No, bueno, este es un juego re viral. En fin. El Agario. Entonces, el Agario tiene una retention seguramente baja. Eh, Tal vez de 2 días. Pero Asana, que es una aplicación que si la usás para laburar, o Slack, ¿no? La que usamos en el curso, Slack posiblemente tiene una retention altísima. Entonces, esto de lo que ven acá a la derecha es un diagrama de Kaplan-Meier que se usa mucho en survival o sobrevida. Se usa para biomedicina, o sea, por ejemplo, no sé, partís de un día y agarrás a 3 cohortes con pacientes de cáncer, por ejemplo, y a cada cohorte le aplicás un tratamiento distinto. No porque se esté experimentando con la gente, sino es que uno dice, yo supongo que esta terapia le puede hacer bien, basado en cierto comité de ética, o sea, no estamos hablando de experimentar con gente, sino que hay ciertos comités de éticas y ciertos preparativos que se hacen para que uno se pueda probar una terapia. Porque hay evidencia, ¿no? O sea, hay evidencia de que funciona, etc. Entonces, imagínense que hay dos grupos. El grupo, a medida que pasa el tiempo, y lo mismo con una aplicación. O sea, el diagrama este de Kaplan-Meier, o sea, te parás en el día cero y agarrás, por ejemplo, el grupo que tiene el botón arriba y el verde es el grupo que tiene el botón chiquitito que no se ve. Entonces, la gente que tiene el botón chiquitito que no se ve, a medida que pasa el tiempo, casi todos se van. O casi todos tienen decesos, ¿no? Y en cambio la que tiene el botón grande, a medida que pasa el tiempo, es como que se va un grupito, pero después la gente se queda. Entonces, estos diagramas de Kaplan-Meier son de sobrevida, se usan mucho, y como una analogía a la retention, ¿sí? Que también es algo que se mide mucho en diseño de producto digital y desarrollo web, y no sé si tienen productos, ¿no? En Android y en iOS, y quienes de ustedes laburen en el campo de desarrollo de productos digitales, van a lidiar con estas métricas de seguro. Entonces, bueno, piensen ustedes, esto no lo vamos a hacer porque no hay tiempo, pero piensen en dónde ustedes lidiaron con problemas de optimización, donde tuvieron que tomar decisiones para obtener distintos resultados de una función objetivo. Recuerden que acá la función objetivo es clarísima. Retention, distancia media, CTR. Entonces ustedes detecten qué función objetivo estuvieron optimizando, maximizando. Por ejemplo, no sé,
Yo en un momento laburaba en el área en la industria de consumo masivo y teníamos lo que se llaman los rechazos, ¿no? Que los camiones salen del centro de distribución y entregan los paquetes a todos los clientes y siempre hay algunos rechazos porque el pedido estaba mal o porque el cliente no estaba, etc. Uno quiere minimizar los rechazos porque es un costo, o querés maximizar las ventas, o querés, no sé, en la pandemia uno quiere minimizar las muertes, o uno quiere minimizar la gente que está en terapia intensiva, ¿no? Etc. Es como que son distintas funciones objetivo. Entonces, yendo a algo más matemático, nosotros vamos a tener muchas soluciones, que es el elipse grande que ven. X son mis variables de decisión, que acá no la anoté. Pero algunos valores de X no van a estar dentro de las soluciones factibles. ¿Sí? Algunos van a estar dentro de soluciones no factibles, que es el elipse grande. Después va a haber un subconjunto de soluciones de X, o de valores de X, que es nuestra variable de decisión, o sea, es lo que nosotros vamos a decir, que vamos a llamar soluciones factibles, porque satisfacen ciertas restricciones, ¿no? Estos límites que ven acá, ¿no? Estos son las restricciones, están dentro de las restricciones aceptables. Es como lo que yo les decía de el viaje entre dos puntos tiene que ir por las calles, no puede ser en línea recta, o no puede ir por el agua. Entonces hay un conjunto acotado de soluciones posibles. Y dentro de ese conjunto acotado de soluciones posibles, algunas soluciones son válidas, como el punto naranja, pero tal vez es subóptima, es decir, que no me maximiza o no me minimiza una función objetivo. Y otras van a ser óptimas. En general hay una sola, en el caso ideal, donde decís, llegué a un valor de X que maximiza o minimiza totalmente una función objetivo. Este diagrama lo tienen que tener tatuado en el cerebro. Porfa. ¿Sí? No es difícil, no es difícil, pero es importantísimo, porque les va a permitir pensar los problemas de optimización de manera agnóstica a si son lineales, no lineales, que ya vamos a ver, hay una familia muy grande de problemas de optimización, pero saber esto es importante. Entonces hay soluciones factibles, hay restricciones, o sea que me dicen no cualquier valor de X es válido, o sea, no es que cualquier solución que vos ingreses va a estar bien, algunas no, y otras sí. Y hay una solución óptima, que es el valor de X que maximiza o minimiza una función objetivo de interés, definida por ustedes. Entonces, yendo a la matemática, vamos a tener un conjunto de posibles variables de decisión, x1, x2, xn, que son números, ¿sí? Esto puede haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, y consideramos que entran en los reales. Una función objetivo que tiene como input un x, o sea, las variables de decisión se meten adentro de acá y va a salir un f. Y esperamos que ese f sea lo más alto o lo más chico, dependiendo si estamos maximizando o minimizando. Y encima, uno dice, che, pero x1, x2, o sea, todo este conjunto de valores, ¿puede valer cualquier cosa? La respuesta, ¿cuál es? No, no. O sea, a veces sí, si no está acotado, puede dar un caso de optimización donde te dicen x que valga cualquier. O sea, no hay restricción para x. Pero en general, sí hay restricción para x. Entonces, hay restricciones donde me dicen, che, mira, la combinación de x con ciertos coeficientes, ¿no? Que después ya vamos a ver, tienen que ser menor o igual a un número, o tienen que ser igual a un número, o mayor o igual también. Entonces, no da lo mismo cualquier valor de x cuando hay restricciones. Entonces, así se estructura, esto también lo tienen que tener tatuado en el lóbulo frontal. ¿No? Variables de decisión, función objetivo, restricciones con desigualdad o restricciones con igualdad. No es muy difícil, pero es importante que lo tengan claro. Vamos a dar un ejemplo.
de marketing online. Yo acá les armé, ustedes imagínense que son los encargados de hacer la estrategia de growth. Growth se le suele decir, en inglés significa crecimiento. El growth es un área, a veces le dicen growth hacking o growth development o growth engineer o growth algo, que es en realidad tratar de que tengas más usuarios en una plataforma, en una aplicación. Entonces, a veces se le dice que es marketing online, ¿sí? El growth. Pero el growth está relacionado a captar usuarios. Yo quiero captar usuarios. Lo de retention y eso que les contaba es más sobre tomar decisiones en el diseño del producto, que está relacionado con growth, pero growth está en la adquisición de usuarios y aplica también a cualquier negocio en realidad. Pero bueno, se usa más en el ámbito del palo de la industria de Internet, donde ustedes, por ejemplo, el Agario, yo cómo me enteré de Agario la primera vez. Bueno, Agario va a tener una estrategia para que la gente se entere de que existen. Una vez que entraste, bueno, podés volver a entrar. Pero lo importante es cómo vos captás nuevos usuarios. Entonces, ustedes son los responsables de growth de un producto y lo que quieren tienen muchos tipos de opciones a elegir de anuncios. Pero lo que quieren es que el anuncio que vayan a elegir tenga un costo per clic de 10 centavos de dólar. Quieren que incluya imágenes y quieren que tenga entre 20 y 30 caracteres. ¿Cuál de todos estos pueden elegir? Les doy 30 segundos, 40 para que me digan. El 11. A ver, el 11 tiene entre 20 y 30 caracteres, satisface, bien. Tiene imagen, sí. Pero dice que sea menor a 0, a 10 centavos. ¿Está bien? Sí, bien. Y ustedes lo que quieren Sí, es profe. la mayor cantidad de impresiones. Entonces me da, la función objetiva acá es impresiones. Me da 599. ¿Hay otra opción? El 3, ¿no El es? 4. El 3, a ver, tiene 12. No, pero Claro, los dice que caracteres entre no 20 y hay. 30 Ah, caracteres. 20 y 30, No, ok. El 4. El 4. El 4, El el 4 4. tiene 28. 4. 4 tiene 28, o sea, satisface los caracteres, satisface la restricción de imágenes y tiene 0,09, o sea, menos de 10 centavos de dólar y tiene 749 impresiones, o sea, le gana. Entonces, por el momento me quedo con este. ¿Hay otro más que No, ¿por qué se queda satisfaga con eso? ¿Por qué se queda con ese? A usted le y cuesta uno el doble que el otro y no le produce el doble de impresiones. está bien, pero acá no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que o sea, lo que más importa son las impresiones, es lo que querés maximizar. Pero Y el dado un 6 también, presupuesto, pero con el 11 no. no puedes dar el doble de Acá nadie te publicidades. dijo, si vos estuvieses maximizando el costo por impresión, bueno, es otra cosa. Pero acá no se te dijo eso. Acá vos te dicen, hay que maximizar impresiones y estos son los límites. Movete como quieras. Ahora, ante una situación igual, que tengo las mismas impresiones y menor costo, ahí sí tal vez desempatás por costo. Pero ahora lo que se te pide el objetivo final es encontrar el ad que tenga la mayor cantidad de impresiones. O sea, esto es mi función objetivo f de x. Martín, te hago una consulta ahí, yendo a esto que decían recién. Entiendo la lógica, ¿no? Que lo más importante son las impresiones. Pero en ese caso uno no diría, che, compro dos del otro en realidad. Me sigue Compro saliendo, o compro dos del 11, digamos, en vez de dos del 4. dos En vez del de uno del 4. Entiendo la lógica igual, ¿eh? Pero digo, lo primero que pensaría es, che, bueno, vamos con el 11, hago dos. Está bien, está bien, entiendo está buena la observación que haces. El tema es que vos acá no puedes comprar dos. Vos comprás, en realidad vos decís, yo elijo este anuncio. Ok, es una estrategia, no es una decisión de Exacto, compra. es una campaña. Vos haces una campaña y decís, mirá, empíricamente, o sea, yo lo que estoy viendo es que primero lo que se tiene que fijar es, ¿hay otro que sea factible?
Sí, el 6. 6. El 6, entonces tiene 21 caracteres, acepta la imagen y tiene 5 y es malísimo, porque tal vez está mal diseñado. Entonces, está bien que ustedes observen esto, de hecho me gusta que digan, che, pará, pero el costo per clic, y si yo hago la relación entre impresiones y costo, es mejor el 11. Pero ahí estamos metiendo una variable, una función objetivo que no estamos mencionando, que sería la relación entre el costo por impresión, llamémoslo, ¿no? Pero acá lo que nos interesa es la impresión. Es como que cuántas veces va a haber gente el ad. Que después se viene el CTR, que es la métrica que vimos antes, donde el CTR es cuánta gente que la ve cliquea, pero bueno, acá estamos simplemente pagando por impresiones. Y Profe, nuestra una estrategia, consulta. sí, Acá si yo quisiera considerar aparte el cost per click, tendría que usar una función dependiente de dos variables para minimizar, ¿no? O sea, eh, del costo y de las impresiones, y generar una nueva función y maximizar o minimizar esa segunda. exacto, bueno, es que lo que va a suceder es que podrías tener sí, es una función más compleja, pero sí, está bien el razonamiento. Esto es más sencillo, acá no nos aclaran tanto. Acá lo único que nos dicen es, che, mirá, tenés que maximizar impresiones. Entonces vos primero, ¿qué haces? Te fijás todo lo que es factible, que son 3. Ya descartás, de los 12, descartás 9. Y dentro de los 3 que tenés factibles, decís, bueno, hay uno que maximiza las impresiones, entonces voy por eso. Ante un empate, te vas a quedar con el que menor costo tenga, obviamente, pero si no tenés empate, decís, bueno, mirá, yo necesito a un empate de impresiones, ¿no? Acá el único objetivo es maximizar, y a veces cuando estás en una campaña de crecimiento, imagínate que, no sé, tenés $10.000 para invertir en marketing online no sé, en 3 meses, o menos, en un mes o en una semana, a veces es necesario quemar guita porque vos necesitas crecer rápido y a veces el hecho de cuantas más gente te ve, más arriba apareces en el App Store o en el Play Store, entonces más eso te retroalimenta positivamente a que más gente se descargue tu aplicación. O sea, hay estrategias que a veces no es lineal, esto es exponencial, porque vos decís, voy a invertir mucha guita, porque, digo, no lo hagan, o sea, consúltenlo con alguien, digo, esto no les estoy diciendo que quemen guita en ads, pero a veces hay estrategias donde uno dice, bueno, yo invierto porque posiblemente eso me posiciona bien en el App Store y una vez que estoy bien posicionado de arriba en el App Store, la gente me empieza a descargar ya orgánicamente sin que yo pague porque aparezco arriba, ¿sí? Bueno, sigamos. Entonces, las variables de decisión son caracteres, imágenes y costo por clic. O sea, eso es lo que ustedes pueden decidir, porque es diseño, es el diseño del anuncio. Ustedes pueden tomar decisión sobre cuántos caracteres van a escribir, sobre si tiene o no una imagen y si tiene un costo. Entonces, eso es donde las decisiones que ustedes pueden tomar. Después, algunas soluciones dentro de todas las propuestas, algunas son factibles y otras no. O sea, imagínense que ustedes presentan un conjunto de soluciones y se las presentan a un cliente o a un cliente interno de la empresa. Y después tienen la función de objetivo que son las impresiones. Entonces se quedan con el 4, porque el 4 es el que cumple con las restricciones, o sea, las variables de decisión del 4, la solución del 4 cumple con las restricciones puestas por mi problema y al mismo tiempo maximizan la función objetivo. Esta lógica es la lógica de un problema de optimización. En este problema es un toy example, porque como se darán cuenta, la optimización que vamos a hacer acá en clase va a ser más compleja que esto. Fíjense que nosotros lo resolvimos visualmente el problema, no hicimos ni una cuenta. Entonces, esto es simplemente un toy example para que ustedes puedan tener una idea de cómo se puede pensar y estructurar un problema de optimización. Ahora, imagínense que tienen esta función en pantalla. ¿Cuál es el óptimo? ¿Y cuáles son las variables de decisión? Los óptimos eran o sea, podía ser máximo o mínimo, o sea que va a ser o el piquito de arriba o el piquito de abajo, porque era cuando la derivabas hacia cero.
¿no? Bien, Oh. lo de la derivada, digo, es una estrategia siempre que sea diferenciable, continua, ¿sí? Pero ahora olvidémonos un ratito de la derivada, más allá de que es válido para este caso, porque va a haber casos donde no tenés que derivar para optimizar. Porque es difícil. Dependiendo qué tipo de optimización querramos hacer. ¿Sí? Ahora vamos a ver que no todo es derivable. Pero bueno, ¿dónde estaría el máximo? Ahí. Más o menos. Bueno, en el primer caso, si estamos hablando de un mínimo, porque la pregunta que se tiene que hacer es, ¿estoy maximizando o minimizando? Si estoy maximizando, mi óptimo está en 2 menos 4. Perdón, si estoy minimizando, mi óptimo está en 2 menos 4. Si estás maximizando, el óptimo está en 1 y en 0. Entonces, fíjense que la solución cambia en función de qué pregunta le hago al problema. ¿Estoy maximizando o minimizando? Bueno, hay dos soluciones posibles. Perdón, hay una solución en cada caso, pero es distinta si estoy maximizando o minimizando. Entonces, cuando maximizamos, queremos encontrar la solución que genere el valor más alto en la función objetivo. Cuanto más alto es el resultado, va a ser mejor. Y, por ejemplo, un ejemplo sería retornos, ganancias, premios. Y cuando minimizamos, queremos que la solución arroje el valor más bajo en la función objetivo. Cuanto más bajo es el resultado, mejor vamos a estar más contentos. Y ejemplos son el costo, el riesgo, distancia recorrida, tiempo de duración de un proyecto. Ahora, imagínense que tenemos una sola variable de decisión, que es x. ¿Sí? Este es un problema sencillo, porque yo podría tener dos variables de decisión, ¿no? Con un x2 acá, ¿no? Pero ahora tenemos una sola variable de decisión. ¿Cuál es el punto óptimo? Y el máximo que está más a la derecha, ¿no? Quizás. Bueno, ahí tienen que preguntarse de vuelta, ¿estoy minimizando o maximizando? Bueno, exactamente. Ahí sí. ¿No? Entonces, pero bien, si estamos maximizando, como bien decís, estamos acá en este punto de la derecha. Y si estamos minimizando, posiblemente, yo creo que va a ser, ¿no? Acá maximizamos en este x asterisco. Solemos poner un asterisco al x óptimo. Y posiblemente acá estemos minimizando, ¿no? Disculpen mi caligrafía. Y eso que yo hice Calitecno, pero bueno, es más difícil hacerlo online. Calitecno con mouse tenés que hacer ahora. Sí, ahora sí hay que hacerlo de vuelta. Entonces, bueno, tenemos esta función. ¿Cuál es el óptimo? Bueno, si estamos maximizando, vamos a encontrar un máximo y un x que me maximiza. Y a ese x que maximiza lo vamos a llamar argumento máximo, argmax. Que devuelve, o como resultado tiene, el punto más alto de la f de x. ¿Sí? Entonces, el argumento máximo, cuando ustedes preguntan cuál es la solución, ustedes tienen que siempre responder, bueno, el argumento que optimiza la solución es este, o sea, el valor de x, y cuando van a... Y también responder, y encima la función objetivo es este. O sea, siempre cuando les preguntan, ¿qué onda? El problema de optimización, ustedes responden, bueno, la solución es esta, o sea, este es el x, este es el argumento máximo que maximiza la función objetivo, y la función objetivo en ese argumento máximo es 10. Ahora, ¿qué relación ven si yo de golpe le doy el negativo de f de x? Tengo el negativo de f de x y el f de x. ¿Qué relación ven entre uno y otro con lo que venimos hablando de optimización? Que se invierten los máximos y mínimos. Bien. ¿Y qué más respecto de lo que veníamos hablando acá, del argumento? Tiene el mismo valor. Bien, entonces podemos observar que el argumento máximo de f de x es igual a el argumento mínimo de menos f de x.
Esto es como una propiedad en optimización. Si yo hago el menos f de x y le calculo el argumento mínimo, o sea, trato de buscar dónde está el mínimo de menos f de x, me va a dar en el mismo lugar que dónde está el máximo de f de x. Esto es importante, ¿sí? Por otro lado, hay un concepto que se llama máximo global y mínimo global. Requeriría un par de slides más, pero vamos a verlo por arriba. El punto es que un máximo global es el máximo valor que puede alcanzar la función, que es f de x. Perdón, el máximo de f de x. Pero vamos a encontrar que a veces, dependiendo de cómo es la función, de la topología o del tipo de función que estemos analizando, vamos a encontrar lo que se llaman máximos o mínimos locales. Que el máximo o mínimo local es aquel máximo que si yo agarro una ventana, no importa de qué tamaño, tiene que ser mayor a 0. Si en esa ventana de tamaño que ustedes decidan hay un punto que es el máximo o el mínimo, eso es un máximo o un mínimo. Y coma, y uno dice, pará, ¿y de todas las funciones el más alto? Tal vez no. Entonces dicen, bueno, en esta región este es el más alto, pero no es el más alto de toda la función, entonces es un máximo local o mínimo local. Alguien puede preguntar, ¿y de qué tamaño tiene que ser esta ventana para determinar? Bueno, con que sea mayor a 0, ya es suficiente como para decir, acá hay un delta, que en ese delta x, ¿no? En este delta x, este punto es el más alto. Pero no es el más alto de la función, entonces es un máximo local. Y el máximo más grande que pueda alcanzar una función, o el mínimo más chico, va a ser el global. Entonces, por ejemplo, vean este caso. Esta función que ven acá se llama sinc. La función sinc es... la función sinc es lo que ven en pantalla, que para cualquier valor que no sea 0, es seno de x sobre x. Y en 0 es como una función partida, ¿no? Y en 0, en el argumento 0, o sea, en x igual 0, es 1. Pero en 0 lo que se calcula es el límite de x tendiendo a 0 de seno de x sobre x. ¿Sí? Porque si lo hacen por separado les queda 0 sobre 0. Entonces lo que calculan en 0 es el límite. Y esta es la función sinc, que tiene la forma que ven en pantalla. Esto se usa mucho en procesamiento de señales. Es una función muy popular. No es necesario que la sepan y todo, pero digo, se la van a cruzar en algún momento de sus vidas, así que mejor que la vean ahora y digan, la vi una vez en investigación operativa. ¿Sí? Los de electrónica la usan mucho, este tipo de funciones. Tienen propiedades para el análisis de señales, etc. Entonces, el argumento máximo de la función sinc está en 0 y el máximo es 1. Este es un ejemplo, digo, más real, ¿no? Porque hasta ahora veníamos viendo esto era todo conceptual, entonces, bueno, pasamos a una función real, que la variable de decisión es una sola, ¿sí? En este problema. Es sencillo, es una sola, es x, que es x, tipo, ¿cuánto vale x para que la f de x sea la mayor? Ahora, ¿qué pasa si, si calculo el mínimo de menos f de x? ¿Qué se cumple? También que el argumento está en la misma posición de x. El argumento está en la misma posición de x y el óptimo, si estamos hablando de menos f de x, si hablamos de minimizar,
¿Cómo sería la pregunta, Martín? No entendí. Claro, ¿cómo es el óptimo en menos f de x si estoy minimizando? Lo que era el máximo antes, ahora es el mínimo. No, -1, menos fx sería. Uno, claro. Claro, que sería entonces el máximo de f de x es igual a, El mínimo de menos f. es igual a menos el mínimo de menos f de x. ¿No? El máximo de f de x es igual a menos, o sea, que esto es igual, ¿no? El menos el mínimo de menos f de x, que es menos 1, o sea, perdón, el menos, esto es sería, ahí, el menos el mínimo de menos f de x igual a menos 1 es igual al máximo de f de x, que es 1. Porque todo esto, lo que está todo lo que está acá, ¿no? Menos mínimo de menos f de x es igual a ¿cuánto? A 1. ¿Sí? Menos el mínimo de menos f de x es igual al máximo de f de x. O sea, 1 es igual a menos 1. Este tipo de reglas también es importante que las tengan presente. Y vamos a ver algunos casos particulares en optimización, que es algo que recién estaban preguntando, ¿no? Che, ¿puedo tener muchos, pocos? Ahora, imagínense que tenemos menos f de x, que sería menos la sinc, ¿no? La sinc negativa. ¿Cuántos máximos globales podemos observar en esta función? 2. 2 serían. 2. En realidad, si hablamos de un máximo global, en realidad hay uno solo que es 0,2, ¿no? De la función objetivo. La función objetivo no puede ser más alta que 0,2. Entonces es un solo número. Pero hay dos argumentos que maximizan y llegan a ese máximo global. Digo, no está mal que digan que hay dos, pero digo, ¿dos qué? Hay dos soluciones que maximizan. Esa sería la respuesta correcta, ¿no? Porque, Claro, 2 son los argumentos. claro, son dos los argumentos, hay un solo máximo global para la función objetivo, ¿no? La función objetivo sería el output, o el resultado. Resultado máximo, ¿cuánto hay? Uno solo y es 0,2. ¿Cuántas maneras puedo llegar a 0,2? De dos maneras. Que sería menos 5 y 5, en este caso. ¿Cuántos mínimos globales hay en este caso? 1. 1, ¿no? Está acá. ¿Y cuántos mínimos locales hay o detectan? 5. Locales sería 1, 2, bueno, si contamos el global también, 3, 4, 5, y estos también valen. Suponiendo que tenemos, recuerden suponiendo que tenemos restricciones en 20 y menos 20, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mínimos locales. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6 locales y un global. 6 locales y un global. El global sí es global, no es local. Más allá que es local, se suele hablar cuando algo es local que es no global, ¿sí? Pero sí, está bien. Ahora, en este caso, ¿qué ven de raro? Tiene la x cuadrado. Le dicen maximizar x. Perdón, maximizar la función objetivo que es x cuadrado usando x. Y x tiene que ser positivo, o mayor o igual a 0. Maximizalo. ¿Cuál es la respuesta? No hay. No hay porque Depende del x en realidad, no claro. hay un conjunto acotado. No hay un conjunto Claro. acotado. ¿No? Va a ser Cuanto siempre más el x aumente. más grande. Claro, en un momento hay que decir, bueno, si vos querés, a veces tiene que estar acotado y decir, bueno, no más de 16. Entre 0 y 16 encontrame el máximo. Y bueno, va a ser acá, en 16. Pero si yo te digo, entre 0 e infinito, encontrar el máximo para una función que no está acotada, no hay solución, porque se dice que el conjunto no está acotado. O en este caso, le digo maximizar x cuadrado usando x,
Así es como se expresan los problemas de optimización, ¿sí? Tienen que decir, si se maximiza o minimiza, abajo ponen las variables de decisión y acá ponen la función objetivo a la derecha. Con estas restricciones, ¿qué observan? Si buscas optimizar el mínimo, digamos. No, maximizar. Ah, Hay perdón. dos soluciones. Claro, menos 10 y más 10. Claro. Pero estas restricciones son simultáneas. Siempre son simultáneas las restricciones, nunca son... Es como que yo te diga lo del anuncio, lo de los anuncios que vimos recién, es como, necesita tener imágenes y tiene que tener un costo menor a 0,10 centavos, entonces las dos son en simultáneo, no es que tipo decís, che, bueno, considero solo las imágenes y solo el costo per clic, no, te di 3 restricciones, las 3 van al mismo tiempo. Entonces, en este caso, ¿cuál sería No, la pero ahí no tenés ni unión, ¿no? Porque es mayor o igual a 10 o menor o igual a menos 10. Es que no está Exacto. acotado en uno de los extremos, ¿no? Ahí. Digo, la curvatura se te va en menos 10 de menos 10 a 10 no hay función, digamos. Va de menos infinito a menos 10 y de 10 a más infinito. Claro. Y si no la Sí, podés pero solucionar. ahí me estás poniendo por partes y yo te estoy diciendo que van en simultáneo. No, claro, no hay Tienen- unión, no cumple con las condiciones. Exacto, se dice que no hay solución factible, no hay ningún espacio de solución factible, porque a diferencia del anterior, en este caso, ¿hay soluciones factibles? Sí, pero no está acotado. Entonces se dice que las soluciones, el conjunto de soluciones factibles no está acotado. Porque yo puedo elegir este punto. ¿Esto es factible? ¿10 es factible? Sí, es factible, porque satisface las restricciones. ¿Es el máximo 10? No, pero satisface. Entonces, ¿hay soluciones factibles? Sí, pero no está acotado. En cambio, en este caso, ¿cuál es el problema? Me está diciendo tiene que ser menor o igual a 10 y tiene que ser mayor o igual a 10 en simultáneo. Y vos me decís, che, pero eso no hay conjunto de soluciones, no existe el conjunto de soluciones factibles directamente. Es incompatible. Entonces, no existe un conjunto de soluciones factibles, tal como les decía recién. Ahí está anotado abajo. Entonces, es nulo el conjunto de soluciones factibles y esa es la respuesta. Vos me decís, che, pará, me estás pidiendo optimizar algo cuando no hay solución factible. Sorry. Respuesta final. ¿Sí? Bueno, hasta acá venimos bien. Sí, sí. Perfecto. Oye. Bueno, programación lineal. Hay un tipo de optimización, que es el que vamos a empezar a ver hoy, poquitito, muy por arriba, en realidad no lo vamos a profundizar tanto, que es programación lineal, porque hay 4 tipos, o por lo menos hay 4 categorías a la hora de hacer optimización. Cuando la función objetivo y las restricciones son lineales, hablamos de programación lineal. Cuando alguna, tanto la función objetivo y o las restricciones no son lineales, hablamos de programación no lineal. Y después, cuando las variables de decisión son continuas, es decir, que yo puedo elegir la solución óptima en x, en 3,44 o 20,5, estamos hablando de, o con los decimales que quieran, estamos hablando de programación continua, donde yo no tengo restricciones en cuanto a los saltos que puede elegir x. Y cuando hablamos de programación entera estamos diciendo que las variables de decisión tienen que tomar números enteros. Entonces ahí tengo menos opciones de decisión, ¿no? Cuando venimos a este problema, fíjense, ¿qué tipo de optimización es? ¿Entera o No lineal continua? continua, ¿no? Continua, bien. ¿Y la función objetivo es lineal o no lineal? No, no lineal. Bien, entonces en este caso de la función sync, estamos en un problema de programación continua, programación no lineal. Que ahí sí se va a resolver, vamos a ver que hay muchas maneras de resolverlo, dependiendo si hay convexo o no, si la función es convexa o no, pero bueno, hay distintas estrategias. Algunas son con gradientes, o sea, con derivadas en muchas dimensiones, y otras no es necesario, que ya vamos a ver algunas. Pero vamos a empezar con programación lineal. Entonces, las próximas 3, 4 clases va a ser solamente esto.
¿Cuál es una función lineal para este tipo de ejemplo? ¿Tenés Vamos una a para ver, ¿no? mostrar? Obvio. Y igual X no sería, por ejemplo. Exacto, bueno, igual, vamos a dibujar acá, ¿no? Y igual a, no sé, vamos a ponerle tres variables de decisión. 20 x1 más 2x2 menos 3x3. Esto es una función lineal. Y conviene, por ejemplo, si lo vamos a trabajar después para Python y eso, directamente ponerlo como i igual a ax más b, por ejemplo, con ese formato. ¿A qué te referís a x más b? Como, como cuando aprendíamos funciones lineales, que después a puede adoptar cualquier valor y va a ser la pendiente justamente, y b, el número que lo acompaña, es la ordenada al origen. O sea, Sí, no sé si se entiende. está bien lo que decís, que es esto, es la manera, o sea, uno lo puede expresar, por ejemplo, matricialmente, ¿no? Donde C, recordemos que los vectores siempre son en columnas, ¿no? Un vector así tipo natural vive tipo en posición vertical. Eso es un vector. Siempre. En Python, cuando tienen vectores de una sola dimensión, no hace falta que lo vean así, tipo en vertical o en horizontal, simplemente les dice que hay una sola dirección, pero en general los vectores están en posición vertical. Entonces, yo acá voy a tener un vector C que está traspuesto y un vector X que está en su posición original. Entonces, si esto tiene n posiciones, X tiene que tener también n posiciones. Y acá van a poner, por ejemplo, no sé, 10, 20 y 2. Entonces acá va a ir x1, x2 y x3. ¿No? Esta es la manera matricial de poder expresar esto. Y A va a ser una matriz, porque vamos a tener muchas restricciones afectadas también por la variable de decisión. Y después las condiciones de no negatividad. Pero digo, en general, así es como se estructura un problema de programación lineal matricialmente. Esto, ladrillo fundamental de la programación lineal. O en este ejemplo, por ejemplo, tenemos nuestro vector C es de dos posiciones, ¿no? Es de 2. Nuestro vector X es de 2, ¿no? Esto es C, esto es X. Nuestra matriz A, ¿de cuánto es? 4 por 2. 4 por 2. Acá, en realidad, cuando uno lo expresa matricialmente, todos los signos acá debería ser todo igual para poder meterlo en la misma matriz, ¿sí? Si no, lo deberían hacer por partes, por tipo de restricción. Pero bueno, para hacerlo sencillo, vamos a poner que todos tienen el mismo símbolo, ¿sí? De inecuación, de desigualdad. Y X, perdón, va a ser de 2. Y B, suponiendo que todo es menor o igual, vamos, ¿Cómo sería, profe, de vuelta? No entendí. el tamaño de B, Ah, de 4. exacto, ¿no? B va a tener 4. Esto ahora, extiéndanlo a, no sé, 10, 15, 100 variables de decisión, 30 restricciones, ¿no? Entonces, esto ya con Python lo pueden expandir a problemas mucho más grandes, porque que no tiene sentido que lo hagan en papel. En papel vamos a hacer cosas de 2 dimensiones, o sea, de 2 variables de decisión, pero hasta ahí no más.
porque ya no, digo, para hacer el papel tardaría mucho y no se podría. Pero bueno, tenemos la función objetivo, que fíjense, la función objetivo va a estar afectada por coeficientes C1 y C2, que los coeficientes afectan a cada variable de decisión, ¿sí? Z va a ser nuestra función objetivo que queremos maximizar o minimizar. Y después fíjense que tenemos también coeficientes en las restricciones para cada variable de decisión. ¿Sí? En las restricciones, cada variable de decisión está afectada por un coeficiente. Que esto es dato. El A y el C es dato. Lo que es incógnita es el X, es lo que queremos averiguar. Y esto también es dato. El B1, el B2, el B3, el Bn. ¿Sí? Y por último, uno podría graficar, en este caso tenemos si tenemos dos variables de decisión, entonces podemos graficar el problema de programación lineal en 1D, o sea, en 2D. Esto es X2 y esto es X1. ¿Sí? Las condiciones, estas son condiciones de no negatividad, donde me dicen, che, mis variables de decisión no pueden ser negativas. Por ejemplo, si yo estoy decidiendo, no sé, comprar algo, no puedo comprar negativamente, entonces, a lo sumo el origen es no compro nada. O yo quiero vender, por ejemplo, producir. Yo quiero producir lo que más ganancia me dé. Bueno, no puedes producir negativo, así que todo tu conjunto de soluciones, ¿no? La dimensión x2 y x1, ¿no? Tenemos dos dimensiones en este caso. Y después tengo dos restricciones, que son estas que están acá. O sea, esta... no, perdón. Vamos a ponerla de otro color. A ver. El verde. Acá hay una restricción y acá hay otra restricción, ¿no? No. Y acá hay otra restricción, ¿sí? O sea, traten después lo que tienen que hacer ustedes es decir, bueno, ¿cómo paso una restricción a una función en el plano de soluciones, ¿no? Entonces lo que les va a pasar es que las restricciones, la de no negatividad y las otras dos, les van a generar un espacio de soluciones posibles, que es este que está acá. Esta línea verde vos la ponés como si tuviéramos nosotros el número de A1 y A2, ¿no? Obvio, sí, sí, sí. Ok. A1, A2, B1, B2 y C1, C2 es dato. Lo único que no saben es X. Entonces, generamos un espacio, ¿no? Recordemos, esto es X2 y el otro eje es X1. Entonces generamos un espacio de dos dimensiones, o sea que ¿esto es un valor posible? Sí. ¿Es factible? No lo sé, tengo que dibujar las restricciones. ¿Este otro es un valor posible? Y sí, x1 1000 y x2 200. ¿Es factible? Y bueno, me tengo que fijar. Porque vas a tener restricciones que van a ser funciones lineales también. Fíjate, esto es una función lineal. Son funciones, todo es función lineal, las restricciones, por eso es programación lineal. Que las tenés acá en estas líneas azules. Entonces, entre las restricciones de no negatividad, que me dicen que x1 y x2 no pueden ser negativos, y las funciones de restricción estas que ven acá, que son el segundo y tercer renglón, se va a generar un área de posibles soluciones. Entonces, esta es una posible solución, esta es una posible solución, esta es una posible solución, el borde es estos vértices son posibles soluciones, acá también es una posible solución, acá también es una posible solución, y acá también, y acá, y todo lo que está en violeta y en los bordes. Pero esa área después queda restringida a una sola línea, ¿no? Por la primera, digo. Por la de igual a Z. No, no, no. El área son todas las restricciones, son todas las posibles soluciones. Todo lo que ven en violeta son posibles soluciones. Esta es una solución posible, esta es una solución posible, esta es una solución posible y esta es una solución posible, respetando las restricciones que nos pusimos. Ah, está bien. ¿Y por qué la de que dice igual a Z no es una restricción?
No, porque esa es la función objetivo. Ah, está bien. Recuerden que hay función objetivo y restricciones. Entonces, la función objetivo va a ser una función lineal también. Y vamos a llamarla una función de isocosto o isobeneficio, porque todos los puntitos que caigan sobre la función objetivo van a tener el mismo z, o sea, el mismo valor. El tema es que la función objetivo, ¿no?, puede valer 0, entonces uno genera la recta de la función objetivo y bueno, hay un montón de combinaciones entre x1 y x2 que me generan 0. Hay una sola que es la factible, que es la del origen. Ahora, si yo z le digo no, no quiero que sea 0. Quiero, ¿cuánto me da z igual a 220? Bueno, posiblemente hay un montón de combinaciones de x1 y x2 que me generan un z de 220, por ejemplo, acá, acá, pero algunas solamente caen en la región factible, ¿no? Y yo a medida que me alejo del origen, va a haber un z, que por ejemplo que es el de 440, que es el que más se puede alejar del origen manteniendo puntitos dentro de la línea roja, dentro de la región factible. Y ese va a ser mi óptimo. Profe, Sí. vos lo que buscás es el Z máximo acá, ¿no? O sea, si vos restringís el Z a un valor, ya deja de ser una función que vos querés optimizar, sino que vos decís, bueno, quiero el Z máximo, por ejemplo. Sí, z máximo que satisfaga estas restricciones. No, claro, obvio. Entonces, este z que es mayor, vos decís, che, acá hay un z mayor, sí, pero ningún punto dentro que genere z880 está dentro del área violeta. No, obvio, sí, siempre dentro de las restricciones, pero lo que decía era, el Z es la variable que vos querés hallar, que esa sea la máxima, ¿no? Sí, sí, es la función que queremos maximizar. La variable que queremos encontrar es x1 y x2, que la f de x depende de x1 y x2. Ah, ok. Pero sí, exacto. Vos querés llegar a un máximo en este caso, porque después podemos ver uno de mínimo. Gracias. Bueno, con esto le dejamos un ejercicio, pero sin solución, que ustedes tienen que encontrar. Vamos a leerlo. La compañía Worldlight produce 2 dispositivos para lámparas, producto 1 y 2, que requieren partes de metal y componentes eléctricos. O sea, tenemos 2 dispositivos y que cada dispositivo usa 2 recursos, ¿no? Recursos de metal y recursos eléctricos. Se quiere determinar cuántas unidades de cada producto debe fabricar para maximizar la ganancia. Ya acá les está diciendo que tomen una decisión. Entonces, ¿cuáles serían las variables de decisión hasta acá? Sin leer el resto. La cantidad de producto 1 y la cantidad de producto 2. Exacto, a producir. Entonces ahí tenés un X1 y un X2. Y acá les empieza a decir, por cada unidad de producto 1 se requiere 1 unidad de metal y 2 de componentes eléctricos. Por cada unidad de producto 2 se requieren 3 unidades de metal y 2 componentes eléctricos. Además le dice que la compañía tiene 200 unidades de metal y 300 de componentes eléctricos, es decir, que no hay abundancia infinita de esos recursos, hay restricciones. Y por otro lado les dice, che, mirá, el producto 1 te da 1 peso de ganancia, el producto 2 te da 2, y cada unidad de producto 2 hasta 60 unidades, o sea, hay otra restricción, da una ganancia de 2 pesos. Y bueno, no se puede producir más de 60 unidades del producto 2. Entonces lo que se les pide es, defina la función objetivo, defina las restricciones y defina las variables de decisión. Las variables de decisión ya las acaban de definir. Están acá. Y lo que les pido es que encuentren cuál es la ganancia total que resulta y cuál es la combinación de x1 y x2 que maximiza la ganancia. Así que de tarea se tienen que llevar la modelización de este problema.
Este problema ya está en GitHub, ¿sí? Lo pueden encontrar. La clase que viene vamos a ver algunas cosas más, así que vamos a ver el método gráfico, etc. Así que piensen este problema y piensen cómo se puede plantear un problema de optimización con eso que les dejamos de tarea. ¿Alguna pregunta? A mí me quedó una sobre el parcial, Martín. Sí. Yo ponerle que rindo recuperatorio ahora para promocionar a 8. Y en el segundo parcial, ¿puedo hacer lo mismo o solamente una vez? No, los dos parciales tienen chance de recuperar. Ok, bien, gracias. De nada. Perdón, Martín, habías dicho que te mandemos un mail si teníamos un 7 o un 5 y queríamos ver en qué nos habíamos equivocado. Sí, por favor. Obviamente, cualquiera que quiera ver el parcial, mande un mail. El tema es que vamos a priorizar los que tienen 7 y 5. Si te sacaste menos de 5, posiblemente era que estaba muy flojo en muchos puntos, pero entendemos la urgencia de quien se sacó un 5 y creía que tenía un 6, o quien se sacó un 7 y creía que tenía un 8. ¿Alguien más? Profe, yo quiero hacerle una consulta, pero no quiero ser ya molesta, ¿no? Es Sí. por el tema de los certificados de estudio. Gracias por recordarlo. No, está bien que seas molesta y está bien que insistas. Hoy lo mando. Ya les mandé el formulario para que llenen, ahora lo mando al departamento. Me hiciste acordar, gracias. Bueno, yo porque soy nueva y no quiero quedar mal con la empresa nada más. No, es mi obligación, así que está perfecto que me lo pidas. Así que no te tenés que sentir molesta con eso. O sea, en lo que ustedes tienen derecho, ustedes lo pueden reclamar infinito. ¿Sí? Ustedes tienen derecho a pedirme el examen el certificado, tienen derecho a pedirme que yo les muestre el examen, tienen derechos y tienen obligaciones. Y yo también tengo derechos y tengo obligaciones. Así que es mi obligación darle el certificado, así que gracias por recordármelo. Hoy lo mando al departamento. Bueno, gracias. De nada. ¿Vamos a tener recreo, profe? No, ya terminó. Así que Está. hoy fue Petit. Dijiste, ya está subido en el GitHub, ¿no? Así es, sí. La presentación sí. Recomendación, el libro, léanse el capítulo de Introducción a Programación Lineal, está buenísimo, así que léanlo. Buenísimo. Son 5 o 6 hojas, pero re bien explicadas, o sea, está bueno. Y la clase que viene, y a partir de las demás clases, ya vamos a empezar con la resolución del método gráfico, que ahí posiblemente se los presente Rodrigo, Gabriel. Y después van a pasar también a hacer cosas computacionales en Python, así que se va a poner interesante este semestre. Profe, una pregunta. ¿Ahí en esas 5 hojas está explicado el tema este que vimos recién? Sí, en Porque las te soy 5 hojas del sincero, libro, sí. sí, la última parte no la entendí bien. Hasta la mitad venía bien, después lo último de los zetas no lo entendí. Si está en el libro, lo busco y lo veo bien ahí. Lo vamos a ver 1000 veces eso igual, así que quédate tranquilo. Dale. Es lo que más vamos a ver. Esto fue una introducción, entonces es como para, bueno, ya la clase que viene no hay que definir qué es optimizar, pero lo vamos a repasar igual, vamos a hacer lo mismo, y en el libro también está bastante explicado, así que... ¿Con qué título está en el GitHub, profe? No, las 5 hojas estas están en el libro, y en el GitHub está en el renglón número 14, pero tenés Ok. que actualizarlo porque lo subimos hoy a las 5:30 de la tarde, así que Sí, tenés sí, que ahora lo volver. busco. ¿Pero qué está por nombre en el 14, que es el nombre del libro, algo de eso? No. En el 14 en el GitHub está la presentación que vieron. El libro que les mandamos a principio de año, ahí buscan el capítulo de programación lineal. Ok.
y van ahí al capítulo que está bien hecho. Profe, perdón, recién me metí y no lo encuentro. ¿No me mostrás unos segunditos más el enunciado y le saco captura como por si no lo encuentro? No, pero está en GitHub. O sea, entran y a ver. Sí, siempre tengo Sí, el sí, es Word. en la clase del 14 está en la presentación. No me sale la clase 14. Pará. Pero, O vas a la unidad 7, la unidad 7 ahí tiene la... Vas a teoría, unidad 7, teoría, la clase 14. Por lo menos si lo descargas. pero en el README también les debería aparecer al final de todo. Introducción a la programación lineal. Abajo de todo. Programación matemática 7, teoría. Me Sí, sale pero un en el readme, README, pero no lo no puedo tenés que abrir en tener el ninguna compu. carpeta. Bajás, actualizá, si querés, la página. Sí. A ver, ahí la actualicé. En la parte de contenido, que está Sí. todo con... Hasta el 13 me sale. No sé por qué. Siempre hago con esto. Si no, descargate todo. Yo seguí la clase con el PDF, de hecho, en mi PC. Descargate todo y después seguís ese path y te lleva al PDF 14, a la clase 14. Ok. Bueno, intento de vuelta, porque lo había bajado, pero pruebo de vuelta. Gracias. Sí, y probá por internet. O sea, no te lo bajes, si querés. Y después te lo volvés a bajar. Dale, ahí me fijo. Gracias, profe. Pero sí, está en el capítulo 7 que dice programación matemática. Ahí van a llegar. Profe, perdón que siga insistiendo. ¿Y el libro está en qué parte del GitHub? El libro lo tendría que haber usado para estudiar para el examen. Sí, Está yo en... igualmente me bajé todas las clases y las resumí y vi los problemas, pero Bueno, pero el libro también es importante. Fíjate que lo mandamos por mail en su momento. O sea, no sé dónde lo habremos mandado, pero lo mandamos en uno de los mails. ¿y cómo es el nombre del archivo? Lo busco. Está en el primer mail que mandaron, el link. Sí, el mail de... Ya pasó medio año con el libro, ¿no? Esperamos que... Lo mandamos en el primer mail, sí, exacto. Si buscás así Es operativo. el libro Healer, este es, ¿no? Exacto, el libro Ahí Healer. está. Ah, acá está, acá. Ahí está. Profe, quedo re timbera, ¿no? Pero quería saber si vamos a ver teoría de juegos en algún momento del cuatrimestre. No quedaste, Mera. Está bien que lo preguntes. Teoría de juegos, si lo vemos al final del curso. Ah, bueno. La verdad que es un tema que requiere de un par de clases, lo podemos resumir. Lo podemos resumir en algo breve, sí. En una clase tal vez. Pero sí, no quedaste, Imbero. Está bien que preguntes. Así que bueno, Bueno, siendo esto, cerramos la clase y cualquier cosa, obviamente, estamos en Slack, estamos en el mail y nos pueden molestar por ahí también. Así que bueno, que terminen bien el día y nos vemos la semana que viene. En la Bueno, clase que profe. viene, ojo, hay clases y está el recuperatorio, son las dos cosas, ¿sí? El link para la clase va a ser el mismo de siempre, este. Sí, le vamos a mandar un link aparte para el recuperatorio. Ok. Y arrancamos a la hora de siempre, todo normal, profe, ¿no? Todo normal. Sí. Bueno, gracias Martín. Buenas noches. Chao, Gracias, hasta profe. luego. Martín, buena semana. Martín, nos vemos. Gracias, Martín. Buenas noches. Chao. Saludos, nos vemos. Chao, hasta luego.